y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Tómate asiento, Dios te bendiga. Esta noche, que Dios nos permite estar en la casa del Señor para disfrutar de un tiempo celestial, de un tiempo glorioso, de un tiempo bendito. Damos gracias al Señor. Seguimos perseverando en el ayuno y en la oración. ¿Sí? Tócale a tu hermano y decirle: todavía no terminamos. No vamos ni por la mitad todavía. ¿Cuántos están siendo bendecidos por el Señor? Bien, Dios nos está impulsando a ser personas esforzadas. Yo creo que todos necesitamos perseverar en la fe. Entonces hoy quiero hablarles sobre una fe inquebrantable. Quiero hablarles sobre la importancia y el verdadero valor de ser una persona que practica una fe inquebrantable. Lamentablemente hay dos tipos de personas en las cuales podemos hablar de una fe inquebrantable, porque cuando se habla de fe se puede hablar también de una fe negativa, ¿no? A veces hay personas que tienen una fe y una perseverancia muy clara y una convicción muy sólida sobre lo que están creyendo, y aunque es fe lo que están creyendo, no es la fe proveniente al Señor. Y son personas muy firmes y muy seguras y muy convincentes sobre lo que están creyendo, pero lamentablemente Dios no está en el asunto, ¿no? Entonces vamos a ver la definición de lo que es inquebrantable. Inquebrantable, el valor o el significado es que no puede ser quebrado, que te pegan en la parte emocional y te mantienes firme, que te pegan en la parte financiera y te mantienes firme, que te pegan en la parte ministerial y te mantienes firme, te pegan en la parte espiritual y seguís manteniéndote firme. Y uno dice: cuando te pegan en la parte emocional, ¿te duele? Sí, te duele, pero sigues manteniendo esa fe inquebrantable. Te pegan en la parte espiritual y te sientes oprimido, batallado por el adversario, pero sigues siendo una persona inquebrantable en los principios de la fe que estás practicando. No tienes doblez. A veces cuando hablamos de integridad pensamos que solamente involucra la santidad, y en realidad integridad es una persona que es de un solo paño, que no tiene doblez. Para poderle hablar de una fe correcta, yo tengo que hablarle de una fe incorrecta. Una de las cosas que mientras yo estaba escudriñando recién las Sagradas Escrituras, yo me encuentro con que hay una persona que es inquebrantable, y lamentablemente fue un hombre inquebrantable en sus decisiones equivocadas. Fue inquebrantable en sus decisiones equivocadas a tal punto que prefirió perderlo absolutamente todo, aún mismo perder su posición de gobierno, y hasta llegó a perder la vida. Fue una persona inquebrantable en su manera de ver las cosas, en su manera de pensar, y esa persona se llama Saúl. En el capítulo 9 del libro de Primera de Samuel aparece un hombre que tan sencillamente de corazón acude a un profeta porque había perdido unas asnas, y vemos que era un hombre que aplicaba principios. ¿Cuál era el principio que aplicaba? Su padre lo había mandado a buscar unas asnas que se habían perdido. El principio era que era obediente a su padre. Después era un hombre que cuando su criado le dijo: vamos a ver a un profeta que se insigne, y es un hombre que todo lo que dice se ha de cumplir, fue un hombre que fue en busca de Dios y fue en busca de una respuesta divina. Vemos que esta persona, al tener una pérdida, que en este caso eran las asnas, buscó a Dios. Pero en el capítulo 13 la Biblia nos enseña que este hombre, ya teniéndolo todo, ¿qué tenía?
¿Qué es lo que tenía? Dice la Biblia que teniéndolo todo, ya no iba en busca del profeta, ni tampoco lo esperaba el profeta. Y ofreció un sacrificio, el cual hizo que él perdiera su posición de rey, perdiera su función, su gobierno, y que Dios le dijera: Dios eligió uno mejor que tú, el cual es conforme a su corazón. Estaba hablando en este caso de David. Entonces vemos que Saúl fue un hombre inquebrantable en agarrar y decir: tengo que cambiar. Entonces prefirió vivir el error. Cuando no tenía nada, buscaba a Dios. Cuando lo tenía todo, no buscaba al Señor. E inclusive Dios se le acercaba para que él tuviera un cambio de actitud, y la persona seguía firme e inquebrantable en una fe totalmente equivocada, a tal punto que cuando el profeta Samuel lo amonesta diciéndole que no estaba haciendo lo correcto, esta persona dice: no, yo hice lo correcto. Es como aquella persona que justifica sus actos frente a la situación. Pero bueno, se lo quería hablar a vuelo de pájaro, de que así como hay personas con una fe inquebrantable, que es la fe en Dios, también hay personas que usted va a encontrar que tienen convicciones y que son personas inquebrantables, pero en una mala decisión, en una manera incorrecta. En estos días yo estuve orando por algunas personas y el Señor me traía a memoria y me decía: hace años atrás esas personas buscaban al Señor y no tenían nada. Y hoy que yo los estoy bendiciendo, ni siquiera están buscando ni están congregándose. Y es tremendo, ¿no? Pareciera que nos tiene que pasar lo del hijo pródigo, ¿no? Volver en sí. En estos días, mientras viajábamos con uno de los varones que me acompañaba en el viaje, él oraba al Señor y le decía: Señor, abrime ese ojo para que yo pueda ver. Vio que normalmente aparece una pirámide con un ojo, o si no, hablan las personas del tercer ojo. Bueno, en realidad, bíblicamente, ¿saben qué significa? Que se abren los ojos del entendimiento. Por eso es que aparece en la parte alta. ¿Me va siguiendo? Es decir, solamente que está confundido y posicionado de una manera incorrecta. Pero mirándolo del punto de vista correcto, es pedirle al Señor que se te abran los ojos, como dice la Biblia, de vuestro entendimiento, para que podamos entender, podamos comprender lo que el Señor quiere hacer. Ahora bien, hablar de una fe inquebrantable bajo los principios de Dios, la Biblia nos enseña de cómo el enemigo trata de, en cierta manera, quebrarnos en la fe. El libro de Lucas, capítulo 22, versículo 31, dice la Sagrada Escritura: dijo también el Señor Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pidió permiso, lo pidió a Pedro. Dice: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vemos que Dios le permitió que fuera zarandeado Pedro, como muchas veces nos permite, o permite el Señor que nos pase eso. Pero una de las cosas que sucede es que frente a la prueba, frente a la lucha, frente a la dificultad, no es que te toca la parte económica, emocional, espiritual, familiar, sino lo que el enemigo quiere hacer es quebrantarte en la fe, pegarte en la fe. Por eso es que Dios está más interesado en que usted no pierda la fe. Puede llegar a perder cualquier cosa, pero no perder la fe. Porque si usted pierde la fe, pierde todo. Pero si usted pierde todo y no pierde la fe, recupera lo perdido. ¿Qué es lo que le pasó a Saúl? Saúl había perdido los principios de la fe y comenzó a caminar en base a una estructura y una metodología de hombre. Entonces el Señor le decía a Pedro: vas a ser confrontado, vas a ser zarandeado, pero mi clamor, mi oración es que tú no te desvíes de la fe, que tu fe no decaiga, y aún después que pase la prueba, ve y confírmale a tus hermanos, ve y dale testimonio a tus hermanos. Entonces nos damos cuenta que el ser una persona inquebrantable en la fe es que a pesar de las circunstancias, hermano, hay una gran diferencia entre tener un corazón duro
y tener un corazón inquebrantable. El corazón duro no se deja moldear por el Señor y no se deja moldear por la circunstancia. El corazón inquebrantable es sensible a la voz de Dios y aún puede llegar a estar dolido, puede llegar a estar angustiado, puede llegar a estar triste, puede llegar a enojarse, puede llegar a llorar, pero hay algo que nunca va a cambiar, es su fe, sus principios, sus convicciones, primeramente de quién es Dios en su vida y segundo, de quiénes somos nosotros en las manos del Señor. Porque una de las cosas que Jesucristo siempre nos trató de enseñar y de hecho peleó para que nosotros entendiéramos es que nosotros tenemos que entender que somos hijos. Cuando entendemos que somos hijos, entendemos el verdadero valor de la identidad. Por eso que cuando el hijo pródigo vuelve a la casa del padre, no le dice al padre, no lo trata como un extraño. Lo primero que le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lo que estaba haciendo es dándole lugar ¿a quién? Al padre. Reconozco que sos mi padre. Y aunque yo pequé y te digo que me hagas como uno de tus jornaleros, yo reconozco que vos seguís siendo mi padre. Cuando vamos al Padre Nuestro, lo primero que se resalta es: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces habla de la identidad y del valor de quiénes somos en las manos de Dios y qué es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque cuando entendemos quiénes somos, entendemos que hay un lugar asignado para nuestras vidas. Cuando entendemos que hay un lugar asignado para nuestras vidas, entendemos también que hay una función. Entonces el éxito, hermanos queridos, es entender quién soy, dónde estoy y qué tengo que hacer. Cuando nosotros aplicamos esos principios bíblicos, podrás estar en el lugar correcto y pasar una serie de pruebas y vas a ser una persona inquebrantable. Podrás, hermano, ser confrontado en distintas áreas de tu vida, pero tu fe, hermano, ya no va a ser una metodología de hombre, ni un raciocinio humano, ni tratar de justificar las situaciones, sino que te vas a mantener firme de entender del por qué están aconteciendo las cosas que te acontecen. En realidad te quieren quebrar, pero no lo van a poder hacer. Tocalo a tu hermano, decirle: me caí, pero me voy a levantar. Decirle: me golpearon, pero no me derribaron. Decirle: estoy firme acá porque yo no soy de aquellas personas que retrocedo, sino que sigo procediendo hacia la meta. Entonces, hermanos, podemos estar siendo sacudidos. Por eso es que el cristiano es comparado como la palmera. ¿Se acuerdan esa canción, los que somos un poco más viejitos, ¿no? Y cantábamos la canción esa y nos largábamos a llorar, ¿no? Decíamos que nosotros somos como la palmera y que viene la prueba, el viento y nos sacude, pero nosotros nos mantenemos firmes, ¿no? Porque dice: el cristiano verdadero es como la palmera. Ya me voy a empezar a cantar, pero bueno, vamos a la situación. Hermanos, el libro de Hebreos, acompáñenme, capítulo 11, versículo 6, resalta la importancia de gente que fue inquebrantable. Digan conmigo: inquebrantable. Digan conmigo: tenían fe firme, convincente, segura. Porque cuando usted ve estos personajes bíblicos, usted va a notar que eran personas que le pasaban cosas iguales que usted o inclusive hasta peores. Algunos hasta se llegaron a enojar, pero una de las cosas que no negaban era su fe y su principio al Señor. Pero sin fe, escuche bien, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Nos acercamos, le creemos, lo buscamos, hay un regalo. Eso significa galardón. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no veían, dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por la fe condenó al mundo y dice: fue hecho heredero de la justicia que vive por la fe. La Biblia dice, el versículo 8: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que habría de recibir como herencia. Salió sin saber, dice, dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor
es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo habría prometido. Hermanos, si nosotros vemos a Sara, fue una mujer que se rió porque dijo: voy a volver a los deleites con mi Señor. Y de hecho, Abraham hasta le dijo: ¿te reíste? Y ella dijo: no, no me he reído. Por eso es que le pusieron a Isaac risa, ¿no? Ahora fíjense que no eran personas perfectas, eran personas imperfectas, pero eran personas que se dejaban guiar por el Señor. Entonces, uno de los principios y los valores que tiene la persona inquebrantable, que por más que no tenga fuerza, hermano, tiene confianza que Dios le dará la fuerza. Que por más que está padeciendo una enfermedad, sabe que Dios es su sanador. Y así todo no lo sane, sigue creyendo que Dios tiene poder para sanar. Tiene totales convicciones que en algún momento determinado la prueba va a pasar. Hermano, no sé, tal vez esté pasando un momento difícil y usted diga: hermano querido, que la prueba parece eterna. No, la prueba no va a ser eterna. Tarde o temprano la prueba que usted está pasando tiene una fecha de vencimiento. Hoy vengo a decirte de parte del Señor que Dios quiere levantar un pueblo, una iglesia. Dios quiere levantar a Mapri con personas que tengan una fe inquebrantable, que crean que si Dios prometió, Dios por cierto y por seguro, si no es hoy va a ser mañana, que va a cumplir aquello que ha dicho acerca de nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aunque no tengas fuerza, seguí adelante. Aunque estés cansado, seguí adelante. Aunque parece que se tornó algo difícil para tu vida, seguí adelante. Porque fiel es aquel que te llamó, pero también es aquel que te justificó. Entonces yo me doy cuenta, hermanos queridos, que el libro de Hebreos nos anuncia cosas tan grandes y tan poderosas a nosotros, de hombres que eran igual que usted, igual que yo, con debilidades, con luchas, con pruebas o dificultades, pero que eran hombres que le creían al Señor. Mira lo que dice el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 35. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Confianza, usted sabe que es un principio de fe. Si hay algo que hoy se ha perdido en la sociedad y a veces dentro de la iglesia, es la confianza, ¿no? Pero Dios nos apunta a no perder la confianza. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene galardón, porque os es necesario la paciencia. Entonces hay que tener confianza y hay que tener... ¿Vio lo primero que cuando estamos pasando una prueba, qué decimos? Se me está terminando la paciencia, ¿no? Sin embargo, ahí es cuando Dios te dice, porque hermanos, dice que la prueba de vuestra fe, que produce paciencia. Dice: porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis, ¿qué cosa? La promesa. Hermanos, Abraham no le pidió a Dios ser el padre de la fe, pero Dios le dijo: serás un hombre de fe. Y de hecho la Biblia también lo llamó profeta. Moisés no le pidió ser el gran libertador. De hecho, cuando Moisés quiso hacerse el héroe, terminó mal. Pero en el momento determinado que Dios lo llamó, el hombre tuvo una grande victoria. Isaac, hermanos, no pidió recibir la herencia. Sin embargo, Dios determinó que él tenía que ser, ¿qué cosa? Heredero. Hermanos, cuando vemos la escritura hablando dentro del ámbito profético, tenemos un Jeremías que dijo: no sé hablar. Dios le dijo: eres profeta y todo lo que yo te diga vas a tener que decirlo. Y Dios le expresa, parafraseando la historia, Dios le dijo: yo he puesto mi palabra en tu boca. Hermanos, Ezequiel, Dios lo levantó como atalaya. Isaías, Dios le dijo: ¿quién enviaré? Y él dijo: envíame a mí. Y así vemos que el mismo Isaías termina diciendo: yo soy un hombre de labios inmundos, que habito en un pueblo que tiene labios inmundos. Y el Señor tomó allí, dice, unos carbones encendidos, y dice que le limpió
en la boca. Entonces, hermanos, Dios elige gente imperfecta como usted y como yo para que aprendamos a vivir la fe, la practiquemos, la vivamos, la ejerzamos y determinemos que por encima de lo que te está tocando vivir, lo que en realidad está siendo confrontado es tu fe. Y lo que en realidad Dios está provocando es la madurez, lo que en realidad Dios está provocando es la paciencia, lo que en realidad Dios está provocando es que no utilicemos nuestra metodología, sino que utilicemos los principios de Dios, porque creemos que algo grande va a ser soltado en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que seguimos teniendo culto, por eso es que seguimos predicándole a las almas, por eso es que seguimos viajando y seguimos anunciando un Dios, hermanos, que no tiene límite y que creemos que Dios tiene cosas grandes. ¿Cuántos necesitan un milagro? Díganme en un fuerte amén. Seguir perseverando por ese milagro, hermano, y entender que ese Dios maravilloso el que está sirviendo, Dios, pero también Padre, es aquel que va a hacer el milagro y aquel que va a hacer la obra que tú necesitas. Entonces decíamos en el libro de Hebreos, porque es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, ¿cuál es la importancia, hermanos queridos, de no debilitarnos en la confianza? Es entender, hermanos queridos, lo que es la voluntad de Dios. Porque cuando usted entiende la voluntad de Dios, como le pasó a Abraham, Isaac, Jacob, que conocían y que sabían a dónde Dios los quería llevar, ellos caminaron firme a aquello que Dios tenía, y eso los llevó a perseverar, a ser personas inquebrantables y, hermanos, a tener la total seguridad y la paciencia que Dios dijo algo y que Dios lo habría de cumplir. El versículo 37 dice: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Cuántos creen que el Señor Jesucristo viene pronto? Hay cosas que hoy nos están hablando, como es la venida del Señor. Y cuando vemos personas que, hermano, el Señor les salió al encuentro y el Señor los vino a buscar, dice: ¿qué pasó que se los llevó? El Señor vino individualmente. Puede venir el Señor globalmente a llevarse en su segunda venida todo el cuerpo de Cristo, o el Señor puede venir individualmente y decir: llegó el tiempo donde tú tienes que estar en mi presencia. ¿Están acá? El punto es aquí: ¿cuánto estamos preparados para esa situación? Todos, ¿no? Bien, bueno, no importa. ¿Cómo nos cuesta hablar de estas cosas? Dice: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, y dice la Biblia, y no tardará. Dice el versículo 38: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Entonces significa que la persona que practica la fe, la persona, como dice este principio acá, que tiene confianza, la persona, hermanos, que tiene paciencia, no tiene tendencia a retroceder. Tiene tendencia, ¿qué cosa? A seguir avanzando, a seguir conquistando, a seguir proyectando. Obviamente, dentro de los planes divinos que Dios tiene para con nuestras vidas. En estos días el Señor nos estuvo hablando tan claramente que Dios está soltando cosas nuevas, porque la verdad que uno no quiere vivir lo que vivió en el 2022. ¿Estás de acuerdo conmigo, no? Pero para que Dios suelte cosas nuevas, ¿qué tiene que haber? Un odre nuevo. Significa que el odre viejo tiene que ser arrancado. Una de las cosas que expresaba Brenda decía: usted tiene que determinar no ser igual que su familia. Yo siempre le digo a mi hija: las cosas que vos veas que están mal en nosotros, vos no las hagas. Vos tenés que ser mejor. Vos tenés que generar un cambio. No hagas aquello que vos ves que en nosotros están mal. De igual manera, uno decide también el no continuar o el no hacer aquello que hicieron nuestros padres, nuestros abuelos, porque hoy tenemos el testimonio visible, hermanos, del fruto que tienen conforme a la obra, porque el presente habla del pasado que hemos sembrado. Entonces, si yo veo
que, hermanos, las obras y el testimonio de otros dieron un resultado equivocado, entonces yo tengo que tener una obra diferente. Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que determinar ser una persona nueva, un odre nuevo, para que Dios pueda depositar lo nuevo y entre sí puedan ser conservados, como dice la Biblia. Entonces, la Biblia nos enseña: más el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, si volviera atrás, no agradará a mi alma. Versículo 39 dice: pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación. ¿De qué cosa? Del alma. Entonces, significa que si retrocedemos, ¿qué es lo que nos está esperando? La perdición. Pero si nosotros seguimos hacia adelante, lo que preservamos es nuestra alma. Una de las cosas que el enemigo, hermano, intenta hacer es no solamente detenerte, sino hacerte retroceder. Cuando usted avanza, hermano, usted al enemigo siempre lo va a escuchar atrás de usted, que le está hablando, que le habla a sus oídos, que trata de seducirlo, de engañarlo para tratar de que usted se detenga. Si usted se detiene, el enemigo se le pone a la par, y si usted retrocede, el enemigo se le pone por delante. Pero si usted sigue avanzando, el enemigo le va a hablar, pero no lo va a poder alcanzar. Tocalo a tu hermano, decirle: no te va a poder alcanzar si seguís adelante. Yo he visto gente, hermanos, que a mí me dicen: apóstol, ¿cómo puede ser esta persona que tantas veces que se cayó y cómo siguió perseverando? Entonces le dije: ahí está el punto, dijiste una verdad. Se cayó un montón de veces, pero lo que hizo es no quedarse en la caída, sino que perseveró. Y aunque el enemigo trata de refregarle el pasado no lo puede alcanzar, porque la persona vive un presente continuo en las manos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo me topo todos los días con las personas y me dicen: antes era flaco. Gloria a Dios, le digo. Antes era joven. Y sí, vos seguro que también, le digo, ¿no? Pero antes también tenía un montón de cosas malas. Entonces uno tiene que entender, hermano, que independientemente del antes, usted tiene que entender que hay un presente y que hay un futuro de gloria. Las personas que tienen una fe inquebrantable son personas que no tienen doblez. De hecho, hermanos, la Biblia nos enseña que el hombre es de doble ánimo, es inconstante en todos sus... Tocale a otro hermano y decirle: ya sos viejo. Usted se ríe, ¿no? Decirle a tu hermano: no vivas una eterna juventud, decirle. Está fuerte esto, ¿no? Claro, veo que hay gente que no quiere cambiar. Hermano, hay cosas que por la edad que ya tenemos que alcanzar a madurez. Por los años que tenemos en el Evangelio, tenemos que empezar a ser una persona firme y constante en la fe que durante todos estos años hemos experimentado. Hemos visto, hermanos, muertos resucitar, hemos visto enfermos ser sanados, hemos visto cautivos ser liberados, es decir, endemoniados ser liberados. Hemos visto personas con condena y con sentencia que la gracia de Dios intervino y los liberó de una condenación de la cárcel. Hemos visto gente que no tenía nada y Dios le ha dado una herencia. Hemos visto gente que lo ha perdido todo y por gracia lo ha recuperado todo. Hermano, Dios es un Dios real y es un Dios verdadero, y cada una de esas cosas es la evidencia que tenemos un Dios presente, pero que tenemos que aprender a vivir la eternidad de Dios en madurez, en crecimiento, en una práctica continua, pero también aprender de que eso se llama una fe inquebrantable, es decir, yo tengo convicciones sólidas que lo voy a lograr. Una persona que, por ejemplo, está estudiando una carrera universitaria, yo creo que, hermanos, lo peor que le puede pasar es que luego que reciba el título que diga: la verdad que me di cuenta que no es lo que Dios quiere para mi vida. Y vos, si practicaste durante tantos años una fe,
que pensaste que era lo que Dios quería para con tu vida y te terminaste dando cuenta que no era lo que quería? ¿Qué pasó? ¿Nunca le preguntaste a Dios? Entonces te das cuenta que lo que estaba viviendo la persona era la atadura que en su momento vivió Saúl, que el pensamiento personal predominó por encima de la voluntad de Dios y que en un momento determinado Dios le sale al encuentro para hacerse dar cuenta, y lo único que hizo es detener y frenar el propósito de Dios sobre sus vidas. Hay personas que han partido de la presencia del Señor, y una de las cosas que los familiares me preguntan a veces es: Dios mintió. Y le digo: ¿por qué me dice que Dios mintió? ¿Por qué me dice que Dios mintió? Y me dice: porque todo lo que Dios le prometió no se cumplió. Le digo: en realidad, desde el momento que Dios le habló, desde el momento que el hombre y la persona tenía que haber creído y tenía que haber emprendido aquello que Dios le dio. Porque en el momento de que está creyendo comienza un cumplimiento de la palabra de Dios sobre su vida. Entonces, qué importante en este tiempo, hermano, es que usted y yo entendamos que Dios nos ha dado vida, y nos ha dado vida porque todavía hay promesas que se tienen que cumplir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tocale a tu hermano y decirle: tienes que tener una fe inquebrantable, decirle. Tienes que tener una fe inquebrantable. No seas doblegado por la circunstancia. No seas doblegado por lo que te está pasando. No seas doblegado por las cosas que son pasajeras. No seas doblegado por aquel sentimiento que piensas que es el gran éxito. No vaya a ser cosa que mañana ese éxito se termine y solamente te quede por decir: tengo que perdurar en aquello que hace tantos años Dios me ha hablado. Te vuelvo a decir, ser una persona inquebrantable no significa que tengas un corazón duro, sino que eres una persona que, a pesar de la prueba, mantienes tus convicciones sólidas en el Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor y póngase de pie, por favor. Perseveren. Yo creo que antes que terminemos los 40 días de ayuno y oración, hay personas que van a recibir respuestas del cielo. Yo creo eso. Yo creo que antes que terminemos los 40 días de ayuno y oración, yo creo que Dios va a hacer milagros de aquellas personas que hace tanto tiempo están clamando. Yo creo que Dios va a hacer algo grande, va a hacer algo celestial. Pero necesitamos mantenernos firmes, mantenernos seguros, mantenernos convincentes, tener y entender, hermanos, que tenemos que ser inquebrantables. Porque aún la persona inquebrantable no mira si está con una multitud o si se encuentra solo. La persona inquebrantable sabe que tiene que seguir adelante. Hermano, te tocarán tu familia, te tocarán tus hijos, te tocarán todo. Otro de los ejemplos claros que tenemos es a Job, una persona inquebrantable en Dios. Perdió a sus hijos, perdió todo lo que era su posición financiera. Aún mismo su cuerpo fue dañado y él podía llegar a decir: Dios no existe, Dios no es real. Sin embargo, el hombre entendía que había algo atrás de toda la prueba que le tocaba vivir. Por eso que al final de la historia vemos el resultado. Dios le dio el doble. ¿Cuántos quieren lo doble? Hay cosas que por ahí tienes que perder primero. Y es todo aquello lo que nos quiera aferrar a nuestro propio deseo y nuestra propia voluntad. El hombre, al final de esta historia, no solamente Dios le da el doble, sino que le da lo más grande que puede existir en un hombre. El hombre dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermano, qué lindo es decir: lo que durante tantos años creí y lo que durante tantos años leí en la palabra y escuché y que me hablaron y que me contaron, solamente yo lo oía. Mas ahora me doy cuenta que eso que yo solamente escuchaba ahora se tornó en una verdad, porque mis ojos te están viendo, Señor. Hermano, qué lindo es poder terminar nuestra carrera
como el apóstol Pablo la terminó y dijo: he peleado la buena batalla. Significa que había batallas malas. Para él era: he peleado la buena batalla. Él dijo: he acabado la carrera. Pero una de las cosas que dijo: he guardado la fe. ¡Qué tremendo! Por lo demás me espera la corona de vida, la corona de justicia, la que Dios tiene preparado para mí, pero también tiene preparado para todos los que creen en su nombre. Hermanos, deja de renegar con las personas que te están rodeando. Deja de renegar con aquellos que por ahí no te están acompañando. Deja de renegar por querer cambiar a alguien que no vas a poder cambiar vos. Lo va a cambiar el Señor. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Siento la presencia del Señor. Practica esa fe, sé inquebrantable en las convicciones, en el Rey, en tu Dios, en tu Padre. Y levántate, porque Papá Dios tiene lo mejor para tu vida, tiene lo correcto para tu vida. Prima mándala, yo le hace. Aleluya. Sí, Señor. Así quiero adorar. Oh, hay presencia de Dios. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe condenas, no tiene barreras. Tu amor rompe cadenas, no tiene fronteras. Aún tienes que entender algo tan importante. El Espíritu Santo me hablaba mientras estaba yo allí en la oficina y me decía: para Saúl era tan insignificante su criado, pero el criado lo llevó a Dios. Pero cuando él ya estaba con todo lo que él tenía, hermano, no había nadie que lo acercara a Dios. El más se terminó alejando de Dios. Antes tenías gente a tu lado que te llevaba constantemente al Señor, que tal vez para vos no tenían valor, pero te llevaban al Señor, te llevaban al compromiso, te llevaban al ministerio. Y hoy estás rodeado de gente que te están alejando del propósito del Señor. El Señor me hablaba y me decía: cuántas personas se alejaron de gente que para ellos no tenían valor, porque no se daban cuenta que el verdadero valor que tenían es que esa gente lo llevaban a la presencia del Padre. Y hoy están rodeados de gente que lo único que hacen es alimentar su alma, sus sentimientos, pero crean un vacío. ¿Por qué? Porque lo están alejando de la presencia del Padre. Prima mándala y la brava, siento la presencia del Padre. Oh, aleluya. Siento la presencia del Señor. Oh, Dios. El velo que impedía tu presencia en mi vida se rompió. Se rompió. Su presencia en mi vida se rompió. Oh, dile al Señor: quiero caminar en tu fe, Señor. Quiero caminar seguro. Quiero caminar convencido que la buena obra que has comenzado la vas a perfeccionar. La voy a alcanzar, la voy a abrazar. Sí, Jesús, llegó mi amado, llegó mi amado. Sí, Jesús, aleluya. Sí, mi Rey. Luz rompe condena, no tiene barreras.
presencia, Jesús. Luz Prima mamá de protege. Aleluya. Hay presencia de Dios sobre tu vida. Él es el que te dio la vida. Él es el que nos salvó de la muerte. Él es el que nos dio vida eterna. Él es el que estableció propósito. Él es el que bendice toda obra de nuestras manos. Prima mandela y tere, prima mandela y tere hace. Lo que impedía Tu presencia en mi vida se rompió. Se rompió. El velo que impedía tu presencia en mi vida se rompió. Sentimos su gloria. Llegó Jesús, el que pelea mis batallas. Sí, Señor. Llegó Jesús, el que mueve las montañas. Llegó mi amado, llegó mi amado, Sí, mi rey. llegó mi amado. Sí, mi Padre. Llegó Jesús, el que pelea mis batallas. Aleluya. Llegó Jesús, el que mueve las montañas. Llegó mi amado. Llegó mi amado. Llegó mi amado. Tu amor rompe Sí, Jesús. cadenas, no tiene Sentimos su fronteras. gloria. Sentimos su presencia ministrando nuestras vidas, llenando nuestros corazones y diciéndote: mantén una fe inquebrantable en el Rey de Gloria. Mantén una fe inquebrantable en el propósito de Dios. Mantén una fe inquebrantable, porque lo que Él dijo lo va a cumplir. Lo que Él determinó lo va a hacer. Lo va a hacer. Lo hizo con Abraham, lo hizo con Isaac, lo hizo con Jacob, lo hizo con Elías, lo hizo con Eliseo, lo hizo con Pedro, lo hizo con Pablo, lo hizo con Jesús y también lo hará contigo. Lo hará contigo, lo hará contigo. Prima mamandala yarayase. Aleluya. Sí. Aleluya. Señor, te damos gracias en esta noche por haber hablado a nuestros corazones a través de esta palabra. Decimos sí, decimos amén. Y seguiremos perseverando, y seguiremos avanzando, y seguiremos creyendo, Señor, que la buena obra que tú has comenzado será hecha en nuestras vidas, Señor. Y que los milagros que estamos esperando, creemos que habrán de acontecer, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Papá Dios. Aleluya. Vamos. Grande es el nombre de Cristo. Oh, oh sí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso es que le digo, hay gente que a veces está pasando una prueba y dice: pasa que no tengo fe. No, no es que no tenés fe. Está siendo probada tu fe, pero tienes que ser una persona inquebrantable, convincente, segura y firme de que Dios hará la obra. Gracias a los hermanos que han estado conectados, los bendecimos. El día lunes los esperamos 23 horas para estar conectados con Noche de Oración, y el día martes con